economía pensando, bueno, nuestra economía será buena, ¿le invierto o no le invierto? No es buena, no le invierto. No es confiable. Y algo que pasa hoy en día de manera grave es, ¿qué personajes en la sociedad son confiables? Cada vez parecen menos. Y si hablamos de la clase política, wow, pues sabes de quién puede el asunto. No es tan fácil. Parecieran ser notas, ¿no? La pregunta es, ¿yo soy confiable? ¿Nuestra organización es confiable? ¿Y nuestro sistema de justicia es confiable? Y la tendencia parece ser que no. ¿Y por qué? Porque hay estas organipatologías, tales como el burocratismo, el nepotismo, la corrupción, el sindicalismo, el gigantismo, la ineficiencia, la ineficiencia, el tortuguismo, la administración de la crisis, la improductividad, la lucha del poder, la inequidad y la discrecionalidad. Pues amigos, podría utilizar horas hablando de cada uno de ellos, pero están ahí y le han hecho daño gravísimo al sistema de justicia. Y por lo tanto pensamos que el sistema de justicia es no confiable o es totalmente desconfiable. Si nosotros hablamos del sistema de justicia en general, entonces encontramos pues que esto es lento, costoso, rígido, de mínima participación, de escasa credibilidad, de percepción de ineficiencia, de percepción de corrupción, desconfiable. Y si hablamos del sistema de justicia penal, pues encontramos el que es insuficiente, permisivo o laxo, inoperante, ineficiente, desarticulado, discrecional, corrupto, con una virtual o ficticia presencia de la víctima. Entonces, pues el asunto no está fácil. ¿Cuál es la otra opción? Los medios alternos. Bajo el modelo o el enfoque retributivo, que ha sido el enfoque más o menos tradicional, y eso lo hablaba hace ratito con mi amigo Fernando cuando estábamos hablando, pues como que hay un enfoque absoluto hacia el derecho, pero tenemos que abrir la que sigue, el panorama. Y no, me gustó mucho la observación que hace Fernando, no tanto desde un enfoque de interdisciplinaridad, porque hay un carácter rígido, científico, duro. Estaremos más bien hablando de la condición del ser humano y su riqueza y su complejidad, más bien de esta capacidad de apreciación multifactorial que nos compone, pues a lo mejor más bien una interprofesionalidad, ¿verdad, Fernando? Algo así. Es interesante, pero sí es un reto, amigos, porque si nosotros no podemos ver al ser humano, esta realidad, desde diversos enfoques y nos quedamos con una visión unívoca o unidistante o única, pues vamos a perder mucho, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que el mediador tenga esta visión más integradora, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué la pertinencia del encuentro de la víctima y del ofensor, amigos? Pareciera absurdo. A ver, tú pregúntale a una mujer violada o a un niño que sufrió acoso, ¿te gustaría tener un encuentro con la persona que te lastimó? Pues seguramente que la respuesta es no. O a los padres de un hijo que fue asesinado, pues también es absurdo. Como que no tuviera ninguna pertinencia. Pues no, amigos, tiene todas las pertinencias del mundo. Tiene todos los sentidos del mundo. Porque a lo mejor es exactamente ahí donde se pueden dar las sanaciones, donde se pueden dar los cambios, los entendimientos, las comprensiones y las liberaciones. Ya veremos cómo la justicia retributiva no tiene un enfoque de observación hacia el pasado, sino hacia el futuro. Y fíjense ustedes, esto me gusta decirlo porque la percepción del ser humano cuando está atorado en el pasado está destruido. Altera su presente. Nuestro poder debe estar en el presente orientado hacia el futuro. Lo dice muy bien Viktor Frankl cuando habla de que el sentido del ser humano tiene que ser a fuerzas un proyecto futuro. Quien no esté en ese enfoque está perdido. Entonces, la visión retributiva es hacia el pasado. El enfoque restaurativo es precisamente hacia el futuro. Y ese proceso liberador del dolor es un poco el gran reto. Por eso tiene tanto sentido esta opción. Fíjense ustedes, yo utilizo esta reflexión que se puede decir que es una ley de vida. En las relaciones interpersonales siempre se da un intercambio.
la contribución y la retribución, la retribución y la contribución. Lo que yo le doy a la tribu y lo que la tribu me regresa. Adelante. Es un proceso de ida y de regreso, lo que doy y recibo. Y luego lo que recibo y lo que me dan. Este intercambio es irrevisible, no hay modo de que no se dé. Aunque yo diga, yo doy, si quieres recibir, por lo menos sé que quiero recibir en el acto más altruista, pues la satisfacción a lo mejor de que una madre diría que mi hijo esté bien. Ya es recibir algo. Entonces, siempre se da este intercambio. A mí me gustó lo que decía también Fernando aquí, de que el ser humano está comprometido siempre a propiciar este intercambio, ¿verdad? Si yo recibo algo, lo más probable es que de manera automática o natural se busque ese deseo de interactuar. Pero no siempre se da la equidad en el intercambio. Cuando en el intercambio encontramos que hay un desbalance entre lo que doy y recibo, pues tendremos problemas. Levanten la mano los que en alguna relación han dado mucho y han recibido poco. Todos. Nos ha ido mal en algunos casos, ¿no? Nos ha ido como en feria. Pero también se puede dar lo contrario, que doy poco y recibo mucho. Levanten la mano los que han dado en alguna relación poco y han recibido mucho. Podría ser que se dice que injustos somos, ¿no? Qué perversos. Bueno, esto es precisamente un tema sustantivo aquí en el análisis de justicia retributiva. La idea sería encontrar el balance, ¿verdad? Donde haya un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Y esto, bueno, sería el gran anhelo de la relación, ¿verdad? Tener ese balance total entre lo que doy y recibo y que pueda haber los acuerdos que no nos dejen insatisfechos o no estando a gusto. Sin embargo, fíjense ustedes, cuando aparece el conflicto, porque hay a lo mejor un intercambio que es más bien tóxico, que es de diferencias, pues estamos en problemas. Cuando el conflicto es precisamente por diferencias de paradigmas, de criterios, de enfoques, de visiones, de perspectivas, de opiniones, de mapas, de filtros o de lentes, es interesante. Hay un libro muy bueno de Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, que nos ayuda a entender esto, el tema de los paradigmas, y cómo él lo que hace es tratar de entender cómo lo conocen los científicos. Y en este análisis epistemológico del proceso de conocimiento científico, cae en cuenta de que para conocer el científico tiene que cuestionar sus paradigmas. Y además también es el sustento de todos los procesos de cambio. No puede haber cambios si no cuestionamos nuestros paradigmas. Pero fíjense ustedes, los paradigmas, nuestros criterios, nuestros enfoques, a veces los absolutizamos. Yo pienso que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento es absoluto. Y ahí surgen los problemas. No es tan fácil que seamos flexibles, porque nos aferramos a pensar que lo que pensamos, sentimos o lo que creemos es válido, mi verdad es la verdad, y no es cierto. Entonces, es un tema de madurez también, y de apertura, entonces, y de humildad. Bueno, en este caso, cuando hay estos conflictos, que podemos hablar mucho de esto, pero no es el momento, es cuando se dan los conflictos, como decía, relacionales, y deben ser atendidos por los medios alternos de solución de conflictos. Pero, como decía, cuando en la relación aparece un daño, cuando aparece algo que es tóxico, que nos afecta gravemente, entonces entramos al terreno ya de un problema de conflicto de daño y de conflicto delito. Muy bien, adelante. El impacto es importante, amigos, el impacto de daño es terrible y bueno, pues hay que atenderlo, hay que resolverlo. En el modelo retributivo, como yo les decía, fíjense, ya ahí regresan. No, la que anterior. ¿Otra? Ahí todavía está la víctima. Por lo menos, más o menos. Pero dale la que sigue. Uy, ya ahí la víctima, ya te lo veo.
desapareció. En el modelo retributivo esto es cierto. Se desaparece la víctima y entonces aparece el Estado. El conflicto es entre el ofensor y el Estado, la víctima y el Estado. Y entonces es tarea del Estado verificar, investigar, comprobar que sí es cierto que se dio la comisión de un delito. Y en esa investigación puede ser que aparezca la víctima, pero solamente como elemento probatorio. Una vez que se comprueba, ¿verdad?, en este proceso que hubo un delito, pues ahí se da una sentencia y se llevará a la persona a que tenga el cumplimiento de su sanción, ¿verdad? En el caso de la justicia restaurativa, también encontramos ahí la presencia de un delito, pero miren, no ha desaparecido la víctima, está. Ahí está. La que sigue. Aparece el Estado, pero no ha desaparecido la víctima. Sería obligación del Estado, por lo menos eso lo contemplan las leyes en México, propiciar encuentros restaurativos que permitan solucionar el problema entre la víctima y el ofensor. Esa sería una tarea sustantiva, amigos, que requiere otro enfoque, un enfoque de todo el sistema de justicia. Y obviamente también aparecen víctimas secundarias que están ahí presentes. Fíjense, recuerdo en algunos de los programas que tenemos de tratamiento para delincuentes sexuales, invitamos a la familia después de que se ha dado un proceso, un tiempo, 4 meses o algo así, viene la familia. Me acuerdo mucho de un caso en el que una chica nunca había vuelto a ver a su hermano después de 8 años, llega de nuevo al centro carcelario y se encuentra con su hermano y ella empieza a llorar y no podía contenerse, estaba ahí con el apoyo del psicólogo y le dijo, hermana, te quiero, perdóname, no tienes idea de lo que me hiciste, me dañaste la vida, me destrozaste. Yo dejé de ser Pati para convertirme en la hermana de violadora. Perdí mi pareja, la familia de mi novio me rechazó, perdí mi trabajo y perdí mi posición social, perdí mi identidad como persona. Eso te lo debo a ti. Entonces, amigos, la presencia de las víctimas secundarias es muy importante y no las atendemos, no las contemplamos, no las consideramos, no las involucramos. Entonces es muy interesante que en este modelo, el modelo restaurativo, se tenga en consideración esta participación de víctimas secundarias que sufren, que viven la consecuencia dramática de los actos delictivos. Desde luego que eso no exime la posibilidad de que haya una investigación y que una persona en un delito grave sea sancionada y también privada de la libertad. Pero aún en esos casos, en los casos de delitos graves, la experiencia restaurativa ha sido muy interesante, amigos. Y bueno, no solamente para resolver delitos menores, pero no va a cambiar la sentencia porque hay un encuentro, pero sí puede haber un cambio muy importante en la actitud del interno o de la persona ofensora y desde luego va a ser muy liberador para la víctima. Muy bien. Este cuadro ya lo conocen algunas gentes, pero me interesa porque me hace que hace una síntesis, Fernando, muy clara de lo que son los dos modelos. Rápidamente. El cuadro. Okay. En el paradigma retributivo, fíjense ustedes, el delito es la infracción de la norma, mientras que en el modelo restaurativo el delito es un conflicto entre personas. La responsabilidad en el modelo retributivo es individual, mientras que en el modelo restaurativo es individual y social. El control del modelo retributivo lo tiene el sistema penal, mientras que el control del modelo restaurativo debe de intentarse reposicionar en la comunidad. Es decir, tenemos que intentar buscar que hay ejemplos muy importantes en Sudamérica donde esto se hace, hay juicios casi sociales, hay círculos de sentencia y hay procesos donde participa la comunidad para determinar esta situación y son corresponsables de este proceso.
Los protagonistas en el modelo retributivo son el infractor y el Estado, mientras que en el modelo restaurativo son la víctima y el victimario. El procedimiento del modelo retributivo es adversarial, mientras que el modelo restaurativo es dialógico. La finalidad del modelo retributivo es probar delitos, establecer culpas y aplicar castigos, mientras que el modelo restaurativo es resolver conflictos, asumir responsabilidades, reparar el daño y resolver necesidades. El enfoque en el tiempo en el modelo retributivo es un enfoque hacia el pasado, mientras que en un modelo restaurativo el enfoque es hacia el futuro. Bueno, ya estoy a punto de terminar. ¿Cómo andamos? ¿Sí? La que sigue. Los métodos que tenemos como intervenciones restaurativas ya en México que están empezando a funcionar son la mediación, los círculos y las conferencias familiares. Son 3 modelos que tienen cada uno una metodología concreta y que de alguna manera abren la posibilidad no solamente para el ejercicio de la solución de estos conflictos a través del proceso de mediación, sino que se abren estas otras opciones y que van de alguna manera a permitir que haya otras personas involucradas en el proceso, lo cual es muy rico. La que sigue. Bueno, en esta parte ya voy a terminar, y lo que me interesa decir es que en este encuentro de la víctima y del ofensor encontramos por un lado la participación del ofensor. Claro, estas participaciones o estos involucramientos o estos acercamientos o encuentros entre la víctima y el ofensor deben cuidarse. Depende de la gravedad del delito y depende pues, de varias cosas, pero es necesario que ese trabajo de preparación tanto de la víctima como del ofensor se cuide, pero hay puntos de quiebre. Yo diría que eso es un poco con lo que quiero cerrar. En el caso del ofensor es importante señalar que casi el 80 o 90% de los casos de los perfiles de ofensores en México, el ofensor antes fue víctima, de alguna manera. Y luego, cuando lo detenemos, lo ponemos en la cárcel, pues vuelve a ser víctima. Entonces, si uno le pregunta al ofensor, ¿tú qué eres? ¿Qué creen que sea lo probable que diga? Que es víctima. No es tan fácil que acepte que es ofensor, porque la tendencia de su problemática es que ha sido víctima. Y a lo mejor ha sido, una vez dando un curso en el área femenil, un programa sobre el tema de la resiliencia con una compañera, pues estabas tú precisamente, Magda. Estábamos ahí con un tema sobre Magda, la presenta ahí, levanta la mano Magda, es mi colaboradora y trabaja en trabajo social en el centro penitenciario y además es responsable de algunos de los programas. Con ella hicimos este programa de un taller sobre resiliencia en el área femenil. Estábamos ahí, Magda y otras gentes. Y de pronto descubrimos, yo hablé para hablar del tema de la adversidad y el manejo de la adversidad a través del proceso resiliente. Yo hablé de mi experiencia personal, de mi divorcio, de lo que había sufrido, y tratando de sincerarme y propiciar un ambiente de confianza. Y entonces, después de que terminé de hablar, le pedí a una de la primera interna que hablara. Amigos, si uno se da cuenta que una persona la violaron, a otra la golpearon, a otra la humillaron, a otra la menospreciaron, a otra la insultaron, a otra la dejaron, a otra la abandonaron, pues pareciera como que está repartida. Pero no puede ser que todas estas cosas le pasen a una sola persona. Todos los males. Todos. Estábamos sorprendidos. Magda y yo cuando terminaron de platicar el horror que habían sufrido estas personas, pues casi que estábamos llorando. Y decía, bueno, es que pues te tardaste en ser ofensor. Era imposible que no tuvieras que defenderte. Entonces, amigos, otro día hablando del taller sobre el miedo, había un muchacho, Miguel, que me dijo, maestro, tengo mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué, Miguel? Siéntate, vamos a platicar. Y dice, mire, maestro, en mi casa, en mi familia, fuimos 5 hijos. Mi madre fue prostituta y mi padre fue tirador de droga. Éramos
fuimos 4 varones, 4 hombres y una mujercita. Mi hermana se casó y vive en la costa, en Guaymas, en un puerto cercano. Pero mis 4 hermanos, es decir, mis 3 hermanos y yo, estamos en la cárcel. ¿Pero por qué? Pues miren, maestro, más para que sepan. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá nos decía, le decía, mamá, tengo hambre, quiero comer. Aquí no hay de comer, ni va a haber. Salgan y a ver qué roban. O pidan, porque aquí no hay comida. Y pues aquí estoy. Amigos, cuando uno entiende el drama de victimización que muchas gentes han sufrido, miren, es un tema que es importante como para enfoque en el quehacer del mediador. En el derecho no se ve pasar. Es un tema de psicología, no de derecho. El derecho no entiende lo que está atrás del delito. Entonces, es un tema de psicología y, bueno, habría que ver por ahí, por donde vaya, yo voy a acabar, padre. La que sigue. Entonces, aquí la conciencia es confusa. La que sigue. En el caso del ofensor, el punto de quiebre es buscar el remordimiento. Ahí es donde hay a lo mejor un punto de quiebre, donde se busca, se propicia en el ofensor la necesidad de encontrarse con la víctima. La que sigue. En el caso de la víctima tiene un perfil a lo mejor un poco más claro, porque a lo mejor, la que sigue, antes fue víctima, pero a veces la víctima puede pasar de ser víctima a ser, bueno, ahí mientras está eso hay la conciencia clara, ya sabe que es la víctima. Pero el problema se complica cuando de pasar de ser víctima pasa a ser ofensor. Y entonces, en ese caso puede haber una conciencia confusa. Muy bien, la que sigue. La víctima tiene el quiebre, yo pienso con experiencia, para poder propiciar un encuentro, tiene que ver con la necesidad imperativa de la víctima de información, de control, de saber qué pasó, de resolver el miedo de que se pueda encontrar en el futuro esa persona y que la pueda dañar, ¿verdad? O de entender qué sucedió, por qué lastimaste a mi hijo, por qué, en fin, los porqués ahí están en el aire y no lo puede resolver ni el abogado ni nadie, más que directamente el ofensor. Y obviamente estar, amigos, presentes en las necesidades de la comunidad es algo que no podemos dejar de ver. La comunidad es gestora de los caldos de cultivo de la personalidad, para la creación de la personalidad delictiva, y estar involucrados. Yo se los digo en el Cerezo, cuando nosotros involucramos a la comunidad haciendo nuevas inercias de comportamiento, de grupo, las cosas cambian. Bueno, ahí está este triángulo que es muy tradicional en el proceso restaurativo: la restauración, la responsabilización y la reconciliación. Y con eso termino, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias.